Pues es un día de fiesta, de celebración, por la tanta diversidad de naciones aquí representadas. Y pues para mí es un gozo y un honor estar aquí. ¿Por qué no cierras tus ojos y inclinas tu rostro y hacemos una oración? Simplemente, Dios, te pedimos que tú puedas hablarnos a nuestros corazones. Señor, tu palabra dice que es viva y es eficaz, como espada de dos filos, oh Dios, que penetra el alma y conoce, Dios, las intenciones del corazón, conoce nuestras necesidades. Pues yo te pido que hoy cualquier necesidad sea suplida por ti. Padre, esperamos el momento de suplir la necesidad. La más profunda y la más necesaria, Señor, el alma. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Dios, que hoy los corazones puedan ser refrescados por tu presencia, Señor. Padre, en este mundo tan complicado, en un mundo tan roto, donde vivimos personas rotas, Señor, y por zonas rotas rompemos, personas heridas herimos, Señor, te ruego que tú hagas la obra que planeaste, Señor, al pensar en nosotros. Dios, tú quieres restaurar tu creación, tú quieres hacer una obra nueva y te ruego, Dios, que hoy muchos corazones puedan ser restaurados, puedan ser, oh Dios, bendecidos en el nombre de Jesús. Quiero que leas conmigo el libro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lo leeré en las dos versiones, en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera. 1 de Pedro 2, capítulo 9 y 10. Y dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Lo mismo, pero ahora en la versión 60, Reina Valera. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En estos pasajes encontramos la pregunta que todo hombre se hace: ¿de dónde vengo? ¿Por qué vengo? ¿De dónde existo? ¿Para qué existo? Encontramos que nos habla de identidad, quiénes somos, y nos habla acerca de propósito, para qué existimos. Y esto no se puede entender si no entendemos la historia. Y necesitamos entender la historia. En la última vez que estuve aquí de pie, hablé un poco de esto, pero necesito recordar. ¿Por qué el tema de naciones? ¿Sabes? El tema de naciones nació en el corazón de Dios. Dios decidió crear al hombre. Él creó todo lo que existe. Tú puedes creerlo o no. Puedes decir: no, esto fue fruto de un accidente. O puedes creer lo que dice la Biblia, que todo fue creado por Dios. Se necesita más fe para creer que todo esto existe por coincidencia y por un fruto de un accidente. Se necesita más. Es como yo tirar este reloj, desbaratarlo, deshacerlo, tirarlo al suelo y creer que conforme van a pasar los años, las piezas se van a ir juntando por coincidencia y en no sé cuántos miles de millones de años eso se volverá a funcionar como un reloj. Y eso es imposible. Todo fue creado. La Biblia dice en Génesis 1 que Dios lo creó todo. Y conforme iba creando las cosas, Dios lo creó perfecto. Pero su máxima creación fue el hombre.
Conforme iba creando las cosas, Dios dijo, esto es bueno. Pero cuando llegó a su máxima creación, que fue el hombre, el ser humano, porque nos hizo Dios completamente diferentes a los animales. Nos dio conciencia, nos dio, dice que puso eternidad, nos hizo a su imagen y semejanza. Podemos distinguir entre el bueno, lo bueno y lo malo. Dios nos dio la capacidad para administrar por sobre todo lo creado, y Dios puso al hombre, a ese ser humano, lo puso entonces para gobernar, para administrar, para sojuzgar, para llevar adelante, gobernar todo lo que Dios había creado. Porque Dios lo puso con la capacidad para gobernar. Dios lo hizo capaz de gobernar y capaz de llevar adelante su creación, porque Dios lo hizo, nos hizo a nosotros para tener comunión con Dios, con Él. Nos dio la capacidad de tener comunión con Él, y eso era la máxima de Dios, mostrar y derramar su amor sobre su creación, pero sobre todo su máxima creación. Pero Dios estableció límites. Entonces entendemos que Dios es el Dios creador, Dios creó todo y a Él le debemos la vida. Él es el creador, Él fue el diseñador. Si hay un diseño, tuvo que haber un diseñador, y ese fue Dios, un ser que no fue creado, que ha existido siempre y nos creó a todos nosotros. Pero también Dios es el legislador, quita a Dios de la ecuación y el hombre puede hacer todo. No hay límites, y el hombre es capaz de hacer. Yo fui abusado a la edad de 8 años, desgraciado en mi vida, porque el hombre, si no tiene temor de Dios, es capaz de cruzar los límites, pero Dios estableció límites. Ahí están los 10 mandamientos, que simplemente Dios estableciendo límites y diciéndole al hombre lo que puede. Y Dios le dijo, cuando fue creado el hombre y lo puso en el huerto del Edén, de todo árbol podrás comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De eso no comerás. Límites. Y el hombre no entendió esto. Dios le dijo, si desobedeces, de cierto morirás. Y el hombre desobedeció, oyó la voz de Satanás diciéndole, no moriréis, seréis como Dios. Y esta es una de las mentiras con la cual el hombre sigue creyendo y viviendo. Soy Dios, no tengo que rendirle cuentas a nadie, yo hago lo que quiera. Bueno, las consecuencias de vivir así son muerte. Morimos en todos los sentidos. El hombre murió físicamente, murió moralmente, murió espiritualmente, y hay terribles consecuencias. Lo que vemos ahora en la humanidad, en nuestra sociedad, en las noticias, no era lo que Dios quería. Dios quería lo mejor para el hombre. Dios quería mostrarnos su amor, que pudiéramos vivir en comunión, que pudiéramos vivir en amistad. Pero a partir de ahí que el hombre rompe las leyes y los límites, entonces las terribles consecuencias vienen y las relaciones se pierden. La comunión se pierde con Dios y las relaciones entre humanos se pierden. Por eso ahora es tan complicada las relaciones. Hay más divorcios, hay más padres, hijos odiando a sus padres, porque las relaciones se complican, porque se perdió lo que Dios había anhelado para la humanidad, que era que pudiéramos amar a Dios, y entonces es la manera como podríamos amar a nosotros. Entonces, terribles consecuencias, pero Dios decide salvar a la humanidad. Dios no nos dejó a nuestra suerte, y Dios decide darnos una oportunidad, y lo que Él idea, la idea de Dios, y es a lo que vamos con el pasaje que leí, que podamos entender por qué existimos. Porque el tema de la iglesia no solamente tiene que ver con venir y cantar cantos bonitos y estar un tiempo, no, tiene que ver con volver a Dios, con rendirle a Dios nuestra vida, para que a través de Él sus propósitos en nosotros se cumplan, podamos ser restaurados, y entonces nosotros podamos restaurar
a nuestra sociedad. Entonces lo que Dios decide hacer es usar a personas y que estas personas puedan llegar y extender el reino de Dios. Y lo que Dios ideó fue el tema de las naciones. Lo encontramos en Génesis 12 y permíteme ir rápidamente porque el tiempo se pasa muy deprisa. Pero en Génesis 12, Dios escoge a Abraham y le dije: Abraham, te levanto a ti, te escojo a ti y voy a escoger a tu descendencia para que bendigas a todas las naciones de la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo que Dios estaba diciendo en ese momento es: voy a bendecirte, Abraham, y a través de tu descendencia voy a bendecir las naciones. En ese momento había ciudades, estado, pero Dios estaba pensando en todas las etnias y en todas las naciones del mundo. El deseo de Dios era que cada persona en el mundo pudiera conocerle, pero Él habló de naciones, de la diversidad de naciones que iban a existir. Y aquí esto nos habla de lo que Dios anhelaba: gente de diferentes naciones. Y Dios nos habla en Apocalipsis, cuando todo termine, dice Juan, el apóstol Juan: y vi una grande multitud de toda tribu, lengua, pueblo y nación adorando a Dios. Ahí estarán colombianos, peruanos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, argentinos, panameños, de República Dominicana, de Brasil, se me escapan, España, México, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico. Yo represento a Alemania. Y Dios nos hizo con diversidad. Dios nos hizo diversos. Tengo preguntas para hacerle a Dios. Dios, ¿podrías haberme quitado un poco de guapura y darme un poco de estatura? Pero eso ya lo hablaré con Él cuando estemos en el cielo, y ya será una conversación muy privada con Dios. Pero Dios nos hizo, gracias, Dios nos hizo con esta diversidad, y Dios estaba pensando usar a personas como lo que vimos ahora, el testimonio de una mujer que decidió entender que Dios podía hacer una obra en nosotros primero y usarnos para bendecir. Y esta mujer, Leola Speaker, Dios nos transformó. Mi esposa, con 6 años, estuvo en el orfanato que ella fundó. Tuvimos la dicha de conocerla, tuvimos la dicha de conocer a esta mujer, y una mujer impresionante que te daba valor. Y eso es lo que Dios desea que podamos entender. Que Dios escogió a Abraham, a su descendencia, el pueblo judío, para que expresaran su amor a las naciones. Y en el Nuevo Testamento, Dios, porque no vas a encontrar otra historia en ninguna cultura, en ninguna... no hay otra historia más grande que la historia que cuenta la Biblia. Y es esta historia, que no había manera de salvar a la humanidad. Estábamos perdidos. Decidimos bloquear, decidimos frustrar los planes de Dios, pero Dios no encontraba la forma de volver al hombre a Él. Así es que Dios tuvo que dar su vida. El Dios eterno, y esto no lo vas a encontrar en ninguna sociedad, en ningún pueblo, en ninguna historia de ninguna religión, lo vas a poder ver o entender. El Dios eterno, dice Filipenses capítulo 2, que Dios se despojó de su divinidad, se hizo hombre, nació en un pesebre, vivió una vida perfecta para derramar su sangre en una cruz, para tomar tu lugar, tomar mi lugar, y entonces Dios darnos ahora la oportunidad de volver a ser restaurados y ser redimidos, porque el hombre desde Adán
y Eva hasta nuestros días, el hombre no es capaz de gobernar, ni de controlar, ni administrar nada. Todo lo arruinamos. El hombre lo arruina todo. Arruinamos nuestras relaciones, arruinamos la familia. Por tener más dinero, somos capaces de arruinar y de destruir las familias. Ahora somos gobernados por nuestras pasiones. Te hablé del abuso. ¿A qué adulto se le ocurre abusar de un niño? En mi país, las estadísticas son estas. 1 de cada 3 niñas ha sido abusada o es abusada, sobre todo por un familiar cercano. 1 de cada 7 niños es abusado. Esto es porque el hombre no gobierna sus pasiones. Lo que Dios quiere hacer es restaurar y hacernos libres, porque en la cruz tenemos un mensaje que necesita ser compartido. El mensaje que Jesús derrotó la muerte, de que Jesús derrotó el pecado y de que Jesús nos da una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Dios quiere restaurarte para que tú puedas restaurar a otros. Dios quiere perdonarte. Vivimos tantos en culpabilidad. Vivimos tantos echándole la culpa a todos, que eso fue lo que vimos cuando Dios viene y confronta a Adán y Eva. ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis comido de la...? No. Adán, la mujer que me diste. La mujer le dijo, pues la serpiente. Y todos echándole, y así pasamos la vida, echándole la culpa a todo el mundo, sin tomar responsabilidades. Pero cada uno de los que hemos conocido a Jesús, hemos reconocido que sin Dios no podemos. Sin Dios no podemos. Y hemos tenido que doblar nuestras manos y decir, Señor, vivo regándola, vivo destruyendo, vivo, pero hoy decido darte el control de mi vida. He tomado el control, yo he vivido como he querido, yo he conducido como he querido, y esto me ha llevado a la ruina. Hoy decido, Señor, darte el control. Tú que moriste en la cruz por amor a mí, decido darte el control. Haz que todo comience de nuevo. Y entonces Dios lo que hace es restaurarte, porque eran cenizas. Dios me levantó hace 48 años. Estaba perdido 8 años, queriéndome morir, pero Dios me restauró. Dios me alcanzó. Vengo de un padre ausente, un padre que repetía los patrones. Alcoholismo, engañaba a mi madre como lo hizo mi abuelo y mi bisabuelo, y son patrones. Por eso la Biblia, el pasaje que leí, mas vosotros sois ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz. En el reino de tinieblas hay engaño, infidelidades. En este mundo de tinieblas todo es normal. Engañar es normal, mentir es normal, robar es normal, corrupción es normal, pero Dios quiere rescatarnos, quiere quitarnos de esa culpabilidad, de ese reino de opresión y trasladarnos a su reino de luz, donde dice que mostraremos las bondades de Dios. Y lo que el mundo necesita es ver a su iglesia como estamos aquí. No importa de qué nacionalidad somos, no hay nación más, no hay nación mejor, simplemente somos naciones diferentes. Pero estamos unidos por el amor de Dios. Y Jesús oró, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, que sean uno
como tú y yo, oh Padre, somos uno, porque si se mantienen unidos, el mundo sabrá. Entonces el mundo sabrá que tu amor es real. Y el tema de naciones. Dios planeó que pudiéramos alcanzar a las naciones. El deseo de Dios desde Génesis fue que la obra se extendiera a las naciones. Era como partir un pastel en rebanadas, y entonces sería la forma en que el evangelio se extendiera. Esta mujer de Michigan, del estado de Michigan, la hermana Leola, fue llevada a un país, a una nación. Pero la palabra que te decía de Génesis 12 es la palabra etnios o etnias. La hermana Leola llegó al estado de Michoacán y comenzó a trabajar no solamente con mexicanos, empezó a trabajar con grupos étnicos, el grupo purépecha. En México hay más de 300 etnias, naciones. Dios ha pensado. Brasil hay más de 300 naciones. India más de 2000 naciones o grupos étnicos. Y Dios ama a cada persona y cada grupo étnico. Y Dios conoce tu nombre. Y Dios no importa el trasfondo del que vengas. Tu pasado no puede determinar tu futuro. Si está Cristo en él, tu futuro es glorioso. Y cuando Dios llega a mi corazón, yo empecé a orar por mis padres. Mis padres estaban a punto de divorciarse, mi padre engañando a mi madre sin poder cuidar a sus hijos porque cayó en una depresión. Pero la obra de Dios es perfecta, y entonces Dios alcanza a mi padre, Dios alcanza a mi madre, los une, y pudieron caminar 50 años juntos, casi 50 años. Estuvieron a punto de celebrar sus 50 años hasta que mi padre murió. Pero sabes, comenzó una historia nueva, y Dios quiere cambiar la historia. Dios quiere cambiar la historia de tu familia, de tu nación. Yo amo esta nación. Tengo con mi esposa 33 años que llegamos a España, 33 años, 34. Hemos vivido en Marruecos. Y para mí, una muestra de amor de Dios hacia España es que Dios nos ha traído para bendecir esta nación, para amar esta nación y para extender el reino de Dios en esta nación. Y el pasaje y el tema, la esperanza del mundo, termino con esto, está puesta en la iglesia. Y termino en el libro de Marcos capítulo 2, hay una historia. Marcos capítulo 2 del 1 al 12. No lo vamos a leer porque son varios versículos, pero termino con... Es la historia de 4 personas cargando una camilla donde está un paralítico. Y la historia es de que llegan a donde estaba Jesús y había ya muchísima gente. Pero estos hombres estaban determinados a llevar al paralítico a Jesús, porque era el único quien podía hacer algo por este hombre. Un hombre incapaz, estaba imposibilitado, como muchos estamos imposibilitados de amar, de perdonar. Pues estos hombres subieron al paralítico al techo, abrieron un hoyo, bajaron al paralítico, y la Biblia dice allí, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Dios va a la necesidad más grande del hombre, su interior, la necesidad espiritual. Y allí hubo gente que empezaron a decir: ¿y quién es este para perdonar pecados? Y Jesús dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder aún para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho. Y ese paralítico se levanta. Debemos ser
las 4 personas como iglesia que tenemos que cargar a un mundo dolido y roto. Y necesitamos trabajar en unidad. Primero, te dejo este pensamiento. Pensemos que ese paralítico era amigo de ellos. Si fue así, ese paralítico debió haber sido un buen amigo para ganarse la confianza, la amistad, y esos hombres estaban dispuestos a llevar a su amigo. Con esto quiero decirte, busquemos la amistad entre nosotros. Lo que el enemigo va a querer hacer es separarte. Busquemos la amistad, porque nos necesitamos. Yo no puedo caminar solo. Nos necesitamos y les necesito. Y el que quiera ser amigo debe mostrarse amigo. Y yo creo que aquí hay una muy buena iglesia. No es porque sea mi iglesia. Hay una iglesia que te arropa, que te abraza. Y me encanta. Iglesia Vida, estoy orgulloso de ser parte de esto. Pero en el otro caso, nos toca cargar a un mundo roto y la esperanza del mundo está puesta en la iglesia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y el mundo no cambiará al menos que la iglesia sea el portavoz. Y con esto termino. He escuchado que se dice: comparte el Evangelio y cuando puedas o se necesite, predícalo con palabras. El Evangelio necesita ser predicado con palabras y con ejemplo. Necesitamos ser proclamadores. Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo a la iglesia: ¿y quién es la iglesia? Somos la iglesia. ¿Por qué no cierras tus ojos? Señor, gracias. Porque si ahora podemos decir somos pueblo tuyo, es porque tú hiciste una obra en la cruz. Siendo Dios, te despojaste, te encarnaste, tomaste mi lugar. Y por esa muerte y ese sacrificio, y aunque moriste, resucitaste, Dios. Ahora tú nos das a nosotros, la iglesia, la autoridad para establecer tu reino de luz en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en España y las naciones, Señor. Padre, bendigo esta hermosa iglesia. Gracias por que el hecho de ver esta variedad, diversidad de naciones, nos habla simplemente de que tú eres un Dios diverso, Señor, que ama a las naciones y que desea, Señor, ver cumplido tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles que hoy es un día de salvación en este lugar. Hoy es un día de sanidad. Hoy es un día de restauración. Dios quiere hacer algo en medio de nosotros y lo está haciendo. Y yo quiero invitarte, si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor
y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, así seremos salvos. Es lo único que necesitamos. Si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, yo quiero invitarte en esta mañana que tú aceptes a Jesús, ¿sí? Y aún si tú ya lo has aceptado, yo te quiero pedir que renueves tus votos con el Señor en esta mañana, que nos acordemos cuál es el propósito por el cual estamos en este lugar. ¿Me acompañas a orar? Vamos a orar y si gusta repetir conmigo esta oración para los que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador en esta mañana, que es la primera vez que lo haces. Qué bueno que puedas tomar esta decisión esta mañana. Y si tú ya lo has hecho, pues vuelve a renovar tus votos con el Señor y a recordar lo que Dios hizo contigo aquella vez que te encontraste con Él por primera vez. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Y Señor Jesús, en esta mañana yo te confieso con mi boca, yo confieso que tú eres el Señor, y yo creo con todo mi corazón que tú fuiste resucitado de entre los muertos. Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, te pido que tú tomes en tus manos mi vida. Señor, que yo pueda hacer tu voluntad y que yo pueda vivir para tus propósitos y para tus planes. Y gracias porque cuando te aceptamos a ti en nuestro corazón, nosotros pasamos del reino de las tinieblas a tu luz admirable y ahora somos hechos llamados hijos de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si lo hiciste por primera vez, queremos felicitarte, y si tú estás renovando tus votos, también felicidades, porque esto tenemos que hacerlo constantemente y que el Señor siempre vuelva el gozo de su salvación a nuestras vidas. Amén.